Buenos días y buenos días a ustedes también. Gracias al Señor por un día más que nos da de poder reunirnos, un día hermoso. Algo frío amaneció, pero también está muy soleado, está muy bonito. Sería un día fabuloso para que el Señor viniera hoy por su iglesia. Sí, ven, Señor Jesús. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio. Habíamos iniciado el domingo pasado en Filipenses capítulo 3. Habíamos estado hablando de proseguir al blanco, proseguir a la meta, proseguir en nuestro caminar cristiano. Habíamos hablado de que la salvación no es un proceso. Uno no dice, yo ya estoy un 50% salvo o estoy un 70% salvo. La salvación es un nuevo nacimiento, es un milagro que sucede instantáneamente. En el momento en que nosotros comprendemos la consecuencia de nuestro pecado, la paga de nuestro pecado es muerte eterna, separados de Dios para siempre. Y en el momento en que el Espíritu Santo nos hace comprender que Jesucristo murió en nuestro lugar para darnos vida eterna, en ese momento es que nosotros comprendemos nuestro pecado y el perdón que hay a través de Jesucristo. Sin embargo, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo en adelante, empieza nuestro caminar en Cristo en santificación. La santificación sí es un proceso, y es un proceso que dura el resto de nuestro caminar en este lado de la eternidad. Filipenses capítulo 3. ¿Ocupas ayuda? Filipenses capítulo 3, sí. Julio es recién convertido y me encanta ver cómo está ayudándole a su amigo a pesar de estar recién empezando en los caminos del Señor. Entonces, como les decía, la santificación entonces es un proceso que va a durar el resto de nuestras vidas. Nosotros nunca vamos a poder llegar a un momento en el cual decimos, Dios, ya he llegado hasta el límite, ya no puedo seguir avanzando en mi caminar contigo, en mi santificación. Siempre tenemos que seguir avanzando. Habíamos llegado el último versículo que habíamos visto el domingo pasado fue el versículo 11, pero vamos a leer desde el versículo 10 para poder dar una continuación. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, conocer a Jesucristo y conocer el poder de su resurrección dentro de mí, en mí, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí algunas personas interpretan este pasaje como que Pablo no estuviera muy seguro de si él era salvo o no era salvo. No, lo que Pablo estaba refiriéndose aquí es que él pensaba que él tal vez iba a ser uno de los que iba a estar vivos cuando Jesucristo viniese nuevamente. Por eso es que él decía que Jesucristo iba a venir y que cuando Jesucristo viniera, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Él pensaba de que tal vez él iba a estar vivo. Por eso es que estaba diciendo si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora sí, en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este es el versículo, un versículo clave. Ese es un versículo que tenemos que comprender claramente. Es uno de los versículos, una de las gemas, una de las joyas más grandes en toda la Biblia. No que lo haya alcanzado ya. Pablo no estaba hablando de que no es que no haya alcanzado la salvación. Pablo estaba hablando, no he alcanzado la perfección.
La perfección. La salvación realmente nosotros no la alcanzamos. La salvación es un regalo de Dios. Es un obsequio. La salvación, como les dije, se obtiene cuando nosotros nos damos cuenta de que por más que intentemos, seguimos mintiendo. Por más que intentemos, seguimos teniendo problemas con nuestros pensamientos. Por más que lo intentemos, seguimos teniendo problemas con nuestras actitudes hacia las personas. Por más que lo intentemos, no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que no hemos logrado obtener o influenciar o sorprender a Dios de alguna manera positiva. Entonces Pablo decía, yo no lo he alcanzado ya. ¿Qué? La perfección. La salvación es un regalo de Dios. Ya tengo la salvación. Tengo la seguridad de que el día en que yo muera voy a ir al cielo, no porque yo lo merezca o no porque yo haya sido suficientemente bueno, como estábamos explicando al principio. No es una balanza de que buenas obras y malas obras, si nuestras buenas obras son más que las malas obras, entonces estamos bien y vamos a poder ir al cielo. No es por obras para que nadie se gloríe. Este alcanzar ya es la perfección. Yo no he alcanzado la perfección, dice Pablo. Tampoco soy perfecto. La idea de la palabra perfecto es la misma idea cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Él dijo varias frases. Una de las frases que dijo fue, consumado es. La palabra o la expresión consumado es no le hace falta nada, ya es perfecto. Pablo reconocía, yo no puedo decir que ya a mí no me hace falta nada. Todavía me hace falta mucho. De hecho, él en una ocasión dijo, debido a las grandezas de las revelaciones que Dios me dio, mi corazón se llenó un poco de orgullo. Y Dios mandó a un mensajero del diablo para que me abofeteara. Él reconocía, yo no soy perfecto. Tengo todavía muchas cosas con las cuales luchar. No lo he alcanzado ya, esa perfección. Sin embargo, prosigo a la meta. Este proseguir nos da la idea de una peregrinación, de un caminar constante, en donde vamos a tropezar y vamos a caer. La Biblia nos recuerda que nosotros debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Hace poquito, creo que fue Amy, compartió algo en Facebook que me llamó la atención, una de esas frases que no procuré aprendérmela, pero todavía la he guardado acá. La religión es el esfuerzo del hombre de buscar y de complacer a Dios. Entonces, cuando una persona religiosa cae en pecado, dice, ojalá que Dios no se dé cuenta. Por el contrario, la salvación es Dios buscando al pecador. No porque el pecador lo merezca, sino a pesar de que el pecador no lo merece. La religión es el hombre intentando complacer a Dios para que Dios lo acepte. La salvación es Dios buscando al hombre a pesar de que el hombre o la mujer no lo merece. Entonces, cuando un verdadero creyente peca en su peregrinar, prosiguiendo a la meta, cuando un pecador creyente peca, dice, he caído, necesito llamar a Dios. ¿Para qué? Para pedir su perdón, para pedir su fortaleza y para seguir adelante. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Cuando nosotros éramos chicos, si nuestros papás eran amorosos y nosotros cometíamos un error, sí, teníamos un poquito de temor de las consecuencias, pero sabíamos de que nuestros papás
nos querían. Recuerdo una ocasión, un grupito de nuestros amigos del barrio, estábamos jugando fútbol. Y no había una plaza muy cerca de nosotros, entonces jugábamos en una carretera que iba hacia un puente de hamaca que cruzaba un río que quedaba cerca de nosotros, el río Virilla. Sí, el río Virilla. Y era la carretera que los del otro lado del río cruzaban para ir al pueblo. Entonces, no era una carretera transitada, no había carros porque terminaba en un puente de hamaca. Entonces, era muy fácil jugar allí. Suficientemente ancha, poníamos unas piedras como cancha. En aquel entonces la carretera principal que pasaba enfrente de mi casa ni siquiera estaba asfaltada, también era de lastre, entonces no había muchos carros. En una ocasión estábamos jugando fútbol y uno de nosotros pateó la pelota y nosotros con horror vimos, está dirigiéndose hacia la ventana, y no sé si ustedes han visto esas películas donde se ve como en cámara lenta, que se va acercando, ay, nosotros, y se quebró la ventana y nosotros salimos en carrera. Realmente no lo estábamos haciendo con maldad, pero nos asustamos como chiquillos. Y ya entonces llegamos a la casa todos asustados. La pelota era de nosotros, entonces sabíamos de que nos estaban incriminando nosotros, y precisamente para que no se confundiera, tenía chavarría. Entonces no había forma de que no se supiera de quién era la pelota. Y llegó la dueña de la casa. Es que vean, ahora sí, espérense que llegue su papá, van a ver lo que va a pasar cuando llegue su papá. Y nosotros temblando. Adrián, mi papá se llamaba Francisco, pero le decían Adrián. Entonces, Adrián, los chicos se han jugado fútbol y quebraron la ventana, la vecina y vino aquí enojada. Y entonces mi papá le dijo a mi mamá, mi amor, ¿en dónde van a jugar? Ahí es el único lugar en donde pueden jugar. Fue un accidente. Habíamos jugado por años, nunca había pasado, simplemente en esa ocasión pues pasó. Entonces dice, no te preocupes, yo voy a hablar con ella, voy a ir a la ferretería, voy a comprar el vidrio, se lo voy a cambiar y ya está solucionado. Yo me quedé sorprendido. Ay, quiere decir que no nos vamos a morir, no nos van a matar. Esa es la relación. En nuestro verdadero caminar en Cristo vamos a caer, pero prosigamos a la meta. Cuando caigamos, no intentemos esconderlo de Dios, porque de todas maneras no lo vamos a poder esconder de Dios, sino que confesemos nuestro pecado, levantémonos una vez más, nos lavamos en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y seguimos adelante. Y ya nunca más vamos a volver a caer. No, sí, vamos a volver a caer. Quizás una hora después, quizás un día después, quizás 2 días después, pero vamos a volver a caer. Pero ¿saben qué? Vamos a tener que decir, volvió otra vez a caer, voy a comunicarme con Dios otra vez para levantarnos. Dios también utiliza a aquellas otras personas que están a nuestro alrededor caminando junto con nosotros, y cuando nosotros caemos, hay personas que Dios tiene dispuestas para extendernos la mano y levantarnos, ayudarnos a levantarnos. ¿Saben qué? Si no hubiera sido por esas personas en mi vida que me han extendido la mano cuando yo he caído, posiblemente que yo estuviera todavía en el suelo, o posiblemente que ya hubiera muerto. Pero todos estamos en ese caminar y tenemos que proseguir, y mientras unos caen y tropiezan, otros hermanos junto con la ayuda de Dios estamos para levantarnos unos a otros. Los de este lado todos tenemos hijos. Usted, bueno, y también Julio. No tienes hijos, ¿verdad? Okay.
Cuando nosotros estamos enseñándoles a caminar a nuestros hijos, especialmente cuando es, por ejemplo, en un parque, o si vamos a algún lugar donde el terreno es un poquito irregular y nos da miedo que se caigan y que se lastimen las rodillas, pero nuestros hijos o nietos quieren todavía caminar y nosotros les tomamos las manos. Muchas veces los chiquitines quieren ellos tomar nuestros dedos o tomar nuestra mano. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le tomamos la mano. ¿Por qué? Porque la fuerza de los chiquitines, cuando ellos se tropiezan, la fuerza de ellos no va a ser suficiente para sostener su propio peso. Pero cuando nosotros les estamos enseñando a caminar por esos terrenos difíciles y nosotros le tomamos la mano y ellos se tropiezan, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra mano sí tiene la fuerza suficiente para sostener el peso de ellos. Por eso es que tenemos que estar tomados de la mano de Dios y no confiar en nuestra propia fuerza, sino confiar en la fuerza de aquel que nos tiene tomados por nuestras manos. Prosigo a la meta, prosigo por ver si logro asir aquello. La palabra asir es un verbo muy poco utilizado en español. Significa agarrar, tomar por la fuerza, pero la razón por la cual no es muy conocido es porque tiene una conjugación muy interesante y muy difícil. Primera persona singular, yo aso. No, porque aso es de asar. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Hago. Aso. Asir. Yo asgo. ¿Tú? ¿Asgues? No, tú haces. Es sumamente difícil de conjugar, entonces mejor por ver si logro agarrar, por ver si logro tomar, por ver si logro sujetar. Entonces no nos compliquemos la vida. Sabemos que asir es tomar, sujetar. Entonces dice, sino que prosigo por ver si logro tomar, por ver si logro aferrarme a aquello para lo cual también Cristo me tomó. En otras palabras, nosotros los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, tenemos un propósito por el cual Jesucristo nos tomó. Hermano, ¿y cómo sabe usted? Porque si no tuviéramos un propósito y si lo último que Jesucristo o lo último que Dios hubiera querido de nosotros hubiera sido la salvación, somos salvos y en ese momento nos hubiera llevado. Pero no nos llevó porque todavía no hemos alcanzado aquello para lo cual Él nos tomó. Puede que aquello para lo cual Él nos tomó es que ¿qué probabilidades hubiera sido nosotros aquí de haber tenido el honor de conocer a Diego si no hubiera sido por Julio? Muy pocas. Pero había un propósito. Y lo mismo cada uno de nosotros. Algunas veces el Señor utiliza circunstancias difíciles, algunas veces una enfermedad, algunas veces un accidente, algunas veces la pérdida de trabajo, porque nosotros somos como fichitas de ajedrez en donde Dios nos mueve a su voluntad. ¿Para qué? Para al final ganar la partida. Entonces, no peleemos contra el propósito por el cual Jesús nos tomó, sino que digamos, Señor, como dijo Jesucristo, no se haga mi voluntad sino la tuya en mi vida. Y no importa qué es lo que pase, voy a proseguir, me voy a levantar una vez más y voy a seguir adelante. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
La importancia de olvidar lo que queda atrás. Recordar lo que queda atrás tiene solamente un beneficio. ¿Cuál es el beneficio de recordar lo que queda atrás? El aprendizaje. Lo que nos enseña. Lo que nos enseña, el aprendizaje. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué aprendimos de esto? Pero nosotros no podemos seguir torturándonos con nuestro pasado. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo, olvidando lo que queda atrás. Los errores que cometimos en el pasado, los pecados que cometimos en el pasado, están ya perdonados y lavados con la sangre de Cristo. No permitamos que el diablo nos recuerde y nos diga, pero ¿te acuerdas lo que hiciste el mes pasado? ¿Te acuerdas lo que hiciste hace un año? ¿Te acuerdas lo que hiciste hace 10 años? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Hace muchos años estaba trabajando en el taller de mi papá. Mi papá tenía un taller de ebanistería, de muebles. Y cuando chiquillos lo odiábamos, hoy en día yo doy gracias a Dios por esto, pero durante las vacaciones y los fines de semana, especialmente los sábados, teníamos que trabajar con él y teníamos que aprender un poco de ebanistería, de trabajar. Y él siempre tenía una emisora, Faro del Caribe, ustedes la recuerdan, siempre estaba encendida, Faro del Caribe. Y Faro del Caribe tenía mucha música cristiana y tenía algunas enseñanzas, unas buenas enseñanzas y otras tal vez que no eran tan buenas. Pero una de las enseñanzas, uno de los pastores que sí me encantaba escuchar era Luis Palau. Y tenía una, Luis Palau dice, o Luis Palau, recuerdo que en una ocasión era la sección de preguntas. Creo que era Luis Palau responde, si no me equivoco. Entonces, una señora le mandó una pregunta. Pastor Palau, yo acepté a Jesucristo cuando pequeñita y después me alejé del Señor y hice muchas cosas de las cuales hoy en día me arrepiento y le he pedido perdón a Dios 1000 veces, pero siempre cargo con la culpabilidad de lo que hice cuando andaba lejos de Él. Y el pastor Palau le respondió de una manera tan sabia, dice, hermana, el problema que usted tiene es que le está pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado y usted dice que le ha pedido perdón a Dios 1000 veces por ese pecado. Y esa es una de las trampas del diablo. Usted no debe de pedirle perdón a Dios 1000 veces, debe de pedirle perdón de todo corazón una vez y agradecerle 1000 veces por el perdón que le ha dado. Qué diferente, qué diferente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Si nosotros hemos confesado nuestro pecado de todo corazón, no importa qué tan terrible sea, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, no tenemos que seguir pidiéndole perdón a Dios por ese pecado. Agradezcámosle a Dios el habernos perdonado por ese pecado. Olvidemos ciertamente lo que queda atrás y extendámonos a lo que está delante. ¿Quiénes de nosotros podemos cambiar lo que hicimos hace 5 segundos? ¿Cómo podemos cambiar lo que hicimos hace 1 segundo? ¿Cómo podemos cambiar lo que hicimos hace medio segundo? No podemos. Lo que sí podemos cambiar es lo que vamos a hacer en este momento, lo cual, si es un cambio positivo y si es un cambio permanente, afectará nuestro futuro. Anoche estaba viendo una peliculilla de una astronauta en el futuro decide viajar al pasado para poder convencer a un grupo de personas que no
no hagan una exploración en el Polo Norte porque iba a causar una catástrofe e iba a destruir o casi destruir el mundo en el futuro. Entonces, cuando ella viajó al pasado, resulta que su cuerpo también adquirió la edad que ella tenía en el pasado. Pero lo que quiero decir es que muchas veces las películas hacen mención a viajar al pasado. Hay una serie muy grande, Back to the Future, de Regreso al Futuro, de que se fue al pasado, después regresó otra vez al futuro. Pero todas tienen la idea de que si nosotros estamos en nuestro presente, que es el futuro de nosotros allá, y nosotros viajamos al pasado nuestro y cambiamos unas cosas, este futuro ya no va a ser el mismo porque cambiamos el pasado. Entonces, nosotros ahorita estamos en nuestro presente, pero también estamos en el pasado de lo que nosotros vamos a estar en un año. En otras palabras, si vamos a hacer cambios, tenemos que hacerlos ahora. No podemos cambiar nada del pasado, pero si vamos a hacer cambios positivos, permanentes, reales, tienen que ser ahora. Y estos cambios van a afectarnos en nuestro propio futuro. Y si bien es cierto, no sabemos si el Señor viene hoy, bueno, sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Si el Señor nos manda a llamar hoy, fabuloso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no sabemos, puede que el Señor vaya a durar 10 años más, 20 años más, puede que nosotros vayamos a vivir hasta los 90. Pero si queremos que nuestro futuro sea positivo, tenemos que hacer cambios permanentes ahora, olvidando exactamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Si lo que está delante en mi vida es solamente un minuto más, bueno, voy a aprovechar este minuto para brillar por el Señor de la mejor manera que pueda. Hay un dicho que dice, tenemos que aprender a dejar las cosas mejores que como las encontramos. Si alguien nos presta un salón y cuando llegamos estaba un poquito sucio, entonces cuando terminemos, limpiémoslo y dejémoslo mejor que como estaba. El otro día vinimos por acá, los sábados en la mañana tengo un grupo de crecimiento con un grupo de jóvenes adultos, los tenemos aquí mismo, y en una ocasión nos encontramos que estaba la pila sucia. Alguien la había utilizado, sacó unas freidoras y estaban llenas de grasa. Después me di cuenta que se las habían encontrado y estaban intentando lavarlas, pero las dejaron ahí. Entonces, como nuestra política es dejar las cosas mejor que como las encontramos, entonces entre todos nos pusimos a lavarla, pero siempre que utilizamos la cocinita ahí para el desayuno, de una vez lavamos y dejarlo. Y si alguien dejó una cuchara por allí o algo, de una vez lo lavamos. ¿Por qué? Porque el propósito es dejar las cosas mejor que como las encontramos. Un día cuando estaba pensando en esto, el Señor impresionó mi corazón. Y Fran, ¿por qué no procuras dejar a las personas mejor que como las encontraste? ¿Por qué no procuras dejar a las personas mejor que como las encontraste? Entonces, ese ha sido mi propósito. Cada vez que tengo la oportunidad de interactuar con alguien, me gusta dejar a esta persona mejor, más animada, más alegre, más en oración, lo que sea, pero mejor que como la encontré. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos entonces dos puntos importantes aquí. Uno, meta. La palabra meta. Hay una palabra en español interesante que es la palabra etimología. La etimología es el origen de una palabra. ¿Cuál es el origen de la palabra meta? ¿De dónde proviene la palabra meta?
En el griego, que es el idioma en donde fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego la palabra meta significa lugar en donde se pone la mirada. Esa es la meta. La meta es también el tiro al blanco. Todos hemos jugado de tirar dardos, ¿sí o no? Sí. ¿Has jugado? Entonces, uno siempre se fija en el centro, en el número 100. Yo tengo uno de esos jueguitos. Entonces, si algún día vamos a la casa, vamos a ver quién es el mejor tirador de dardos. Pero uno no pone la mirada en la parte de afuera. Uno pone la mirada en el centro, en el mero. Y muchas veces pues cae en otro lado, ¿verdad? Pero el lugar en donde uno pone la mirada es en el 100. Esa es la misma meta. Esa es la misma idea. Nosotros proseguimos a la meta, al lugar en donde estamos poniendo nuestra mirada. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo y qué es lo que dice Pablo? Jesucristo dijo que no pusiéramos nuestra mirada ¿en dónde? En las cosas de la tierra. Nuestra meta no debe ser las cosas de la tierra, sino que pongamos nuestra mirada en los cielos, de donde también vendrá Jesucristo. Nuestra meta, nuestra mirada debe de estar en Jesucristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como cristianos, nosotros no jugamos la lotería, ni incentivamos a nadie a que juegue la lotería. Sin embargo, hay muchos cristianos que juegan la lotería. Y la semana pasada, todo el mundo quería el tiquetito de $2 billones. Y hubo un ganador, $2 billones. Y si el ganador decide que le den todo el dinero, así en una maletita, solamente le van a dar $1 billón, nada más. Sí, es menos. 632 millones. Okay. Lo pidió así. 632 millones. Se imaginan. Pero cuando la gente compra una rifa o compra el tiquetito de lotería, ¿cuál es la meta? Ganar. Nadie compra para perder. Hermanos, dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Cuando una persona gana un premio de estos, y esta es la persona que ha ganado más dinero en toda la historia de la lotería de Estados Unidos, y yo no sé si la lotería en algún otro lado, no creo que haya muchos otros países que tengan loterías de $2 billones de dólares. Pero las personas cuando ganan la lotería, lo primero que hacen es que se quedan calladitos. Contratan a una firma grande de abogados para que les hagan un contrato. También compran un seguro contra demandas. Hace unos cuantos años que hubo otro ganador, no fue ni la sombra de lo que ganó pero hizo eso, se quedó calladito, no se dio a conocer hasta un mes y resto después, porque estaba haciendo todos los papeles legales, y resulta que un reo en una cárcel lo demandó por no sé cuántos millones, porque en la cárcel él le había mandado una transferencia de dinero para que le compraran el tiquete juntos, y resulta que tuvo que contratar a un abogado para poder probar que era una mentira, que ni siquiera se conocían, no había rastro de la transferencia. Pero la gente
La gente quiere ver cómo hace. Aparecen un montón de amigos. Primo, hermanito, ¿cómo estás? Había a mi mamá, maestra pensionada, y en una ocasión llegó en la casa de ella, había una verja bastante pesada al frente. Doña Ana, así se llamaba mi mamá. Sí, ay, doña Ana, ¿cómo está? Tengo tiempo, está pasando por acá. Y digo yo, ay, ya, no he visitado a doña Ana, y con lo que la quiero. Y dije yo, no, voy a pasar ahora. ¿Cómo es posible de que pase por acá todos los días y no pase a saludar a doña Ana? ¿Pero quién es usted? Doña Ana no se acuerda, ya que estamos aquí hablando, doña Ana, ¿no me podría prestar un poquito de dinero? Claro, mi mamá ni la recordaba, pero ya sabía cuál era el objetivo. Entonces, ¿cuánto dura esos 600 millones de dólares? Posiblemente que van a durar para el resto de la vida de esta persona, y va a distribuirlo entre sus herederos, y posiblemente, si son sabios, va a durar para el resto de la vida de estos herederos, pero quizás ya sus bisnietos no. ¿Por qué? Porque las personas que reciben esa cantidad tan grande de dinero no tienen el entrenamiento de manejarlo y empiezan a tirarlo a manos llenas. Y las estadísticas dicen que las personas que ganan una cantidad cuantiosa de dinero muchas veces terminan peor que como estaban antes de haber ganado ese dinero, porque no tienen el entrenamiento, como no les costó mucho. En Coronado, en mi tierra, había una casa que era famosa. Era una casa bastante bonita en el puro centro de Coronado, y tenía como 4 o 5 palmeras altísimas, y es en la montaña. Entonces eran las únicas palmeras que yo he visto en Coronado, altas, eran como verlas de las de Punta Arenas, ¿verdad? Pero en pleno Coronado. Entonces era algo bastante inusual. Wow, estas palmerotas. Un día el hombre estaba jugando gallos. Mi papá, antes de convertirse, peleaba gallos, y estaba el hombre jugando gallos y apostó esa casa. Y le mataron el gallo, perdió la casa. Y el hombre dice, bueno, de todas maneras, esa casa yo me la había ganado con la lotería. Yo la compré con la lotería, entonces no me costó nada. Ah, bueno, qué sencillo. No me costó nada, pues no importa. Hoy en día era una millonada, porque es en pleno San José. Ahora sí, volviendo a esto. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ese premio está en los cielos. Son galardones, son premios que Dios ha prometido. Ahora, Jesucristo dijo que no nos hiciéramos tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay ladrones y polillas que minan y hurtan. Si no dice, haceos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque en los cielos no va a haber ladrones, no va a haber polillas. Ese premio de ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Cuando Pablo decía, todos los que somos perfectos, no se refería a una perfección humana, sino a una perfección espiritual. Jesucristo dijo, que me hizo perder aquí el pensamiento. Entonces, esta perfección no se refiere entonces a una perfección física, sino a una perfección espiritual. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Nosotros hoy en día hemos recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espiritualmente hablando no nos hace falta nada. Sintamos una misma cosa. Y en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Si el Señor lo permite, el próximo domingo continuaremos a partir del versículo 17 para poder terminar este estudio. Vamos a orar y pedirle la dirección al Señor. Dios bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos aquí en libertad, con gozo, con alegría. Hemos cantado tu nombre, tu palabra nos dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Te damos las gracias por las visitas que nos están honrando con su presencia y te pedimos, mi Dios, que tú también bendigas el resto de este día, que nos ayudes a brillar por ti, que permitas, oh Dios, que alguna persona que no tenga a Jesucristo, que podamos tener esa compasión y ese deseo de poder seguir compartiendo con ellos las buenas nuevas de salvación. Si hay alguien que necesita un momento de oración, si hay alguien que necesita un poco de apoyo, en fin, que tú nos ayudes a ser esos instrumentos para tu honra y tu gloria. Lo dejamos todo en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, y también a ustedes muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga muy ricamente.